Hemos llamado al mensaje, todos pueden, tú no. Así hemos llamado a este mensaje, todos pueden, tú no. Números 11, 31, 34. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Capítulo 11, versículos 31 al 34. ¿Eh? Las señoras que están ahí no tienen que levantarse. Los que podamos, leemos de pie. Vamos a darles libertad para que se queden sentaditas. 11:31. Dice así el Señor en su palabra: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y los tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Cataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Bendícenos y háblanos esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Todos pueden, tú no. Hay un libro, dicen que el autor en Estados Unidos, cuando aparece un autor que es desconocido, el libro se lo asignan a John Doe. En algunas versiones dice autor John Doe. Y eso quiere decir que no existe, que el autor es desconocido y aparece. Son 21 páginas, lo pueden bajar de internet. El libro se llama Todos pueden, tú no. Se trata de un hombre que quiere y le está pidiendo a Dios hacer un movimiento, pero que realmente sacuda a la nación. Quiere hacer algo grande para Dios. Entonces, si él se pone y empieza a pedirle a Dios que haya un sentir, un movimiento del Espíritu, que realmente se estremezca la nación entera. Él quiere llegar lejos, quiere emprender un proyecto que no sea un simple proyecto, que no sea un proyectito que se queda por ahí. Él quiere algo grande. Entonces está pidiendo a Dios y clamando. Pero cuando entra en esa dimensión, ahí aparece y le dice: lo que estás pidiendo no es fácil, ¿verdad? Eso que estás pidiendo, porque cuando uno empieza a pedir cosas grandes a Dios, las cosas no son fáciles para Él, porque en ese momento hay que hacer un sacrificio social. No es tan así, no es tan fácil, ¿verdad? Porque la salvación, sí, estamos en un periodo de gracia, es fácil salvarse ahora en día, en estos tiempos, es fácil, pero que ya hacer algo grande, hacer algo que marque la diferencia, hacer algo que realmente impacte a un pueblo, a una nación, a una colonia, ser partícipes de un movimiento grande, entonces sí, hay que tocar otro nivel, hay que subir otro nivel, y cuando queremos subir otro nivel, entonces sí llegamos, y este hombre está pidiendo cosas grandes. Él no quiere cosas pequeñas, quiere estremecer la nación. Entonces, allí, en ese pedido, Dios le dice: pero ahí sí que, de verdad que hay que hacer algunas cosas, porque estás tocando el ambiente social. Ahí van a haber disensión, ahí van a haber todo tipo de situaciones, calamidades, dificultades, porque en el momento que nosotros entramos a esa dimensión, hermanos, entonces sí estamos tocando un ambiente un poco diferente. Satanás, a eso sí le tiene miedo. Eso para él sí realmente es una pesadilla. Entonces, pero el hombre le dice, en el libro le explica y le dice: pero ese hermano se agarra 3 meses de vacaciones, no va a la iglesia, por decir
algo. Él está hablando de alguna gente dentro del movimiento que se toman su tiempo. Y le dice Dios, todos pueden, tú no. Todos pueden, tú no. Y empieza y él explica y dice, no, pero mire, si yo conozco a aquellos hermanos, ellos van el lunes a jugar fútbol, el martes se van a jugar basquetbol, el miércoles se van al cine, el jueves salen con los amigos, y el pastor el día viernes prepara el mensaje, ora un poquito el sábado, y ahí va, y eso es sano. Entonces yo quiero ser así. Todos pueden, tú no. Todos pueden, tú no. Hay cosas que cuando nosotros empezamos a tocar esas cosas grandes que Dios tiene para nosotros, no podemos nosotros, no podemos participar. Entonces Él le dice, todos pueden, tú no, porque tú has pedido cosas grandes, porque tú estás pidiendo una cosa grande. Tú no estás pidiendo una cosa pequeña, quieres cosas grandes. Entonces es necesario que el esfuerzo sea diferente. Entonces ahí viene las preguntas y la gente empieza a preguntarse. Entonces, ahí cuando nosotros empezamos a tocar esa nueva escala, cuando nosotros queremos subir un peldaño más, eso le produce miedo. Esa es la pesadilla de Satanás. Y Satanás va a empezar a atacar cualquier movimiento, cualquier cosa, la va a empezar a atacar porque no quiere que nazca. Yo iba un día de estos allá a una actividad y alguien me arruinó la puerta del carro, pero le arruinó la chapa y entonces yo pensé, el diablo está preocupado porque hay cosas grandes que se están gestando y él quiere desde un principio acabar con esas situaciones. Va a poner dificultades y va a usar, hermanos, las estrategias más viles, más bajas, los golpes más bajos, para tratar de detenerlo, para tratar de que usted no suba ese nivel que anda buscando. Entonces, usa tácticas que yo quiero que las revisemos hoy. Y una de las primeras tácticas que Satanás usa es las quejas de la carne. La Biblia dice, fíjense lo que dice en el Salmo 139. Póngale atención a esto. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y mire lo que dice, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Esto significa, hermanos, que cuando nosotros buscamos un nuevo nivel de la familia, cuando nosotros buscamos un nuevo nivel del espíritu, cuando nosotros buscamos un nuevo nivel en el trabajo, cuando nosotros queremos elevar ese peldaño, todo lo que usted diga, todo lo que diga va a ser oficial. Todo lo que se dice, todo lo que se hace va a ser contado como una palabra oficial, porque Dios oye, escudriña, mira los corazones. Él sabe qué está pensando, Él sabe qué está usted queriendo hacer, y cuando usted decide pegar ese salto de calidad, cuando usted decide ingresar a esa nueva dimensión, a esa nueva esfera espiritual, entonces usted va a tener en cuenta que todo lo que diga va a ser usado en su favor o en su contra. Y eso, el pueblo de Israel pareciera que se le olvidó ese detalle. Pareciera que a Israel se le olvidó y comenzó a caer en esta falla, en las murmuraciones. Comenzó a decir, ya no queremos, mamá, no nos gusta eso.
ese pancito. Y mire, y qué rorazo más graso. Si ese pueblo andaba en el desierto, estaba en la intemperie del sol, a expensas del polvo, de la humedad relativa, del aire, de todo, y su piel parecía como que eran los artistas de Hollywood. No se envejecían, estaban tersos. ¿Por qué? Porque la vitamina, la comida que llevaban estaba perfectamente balanceada. Pero de repente empezaron a decir, queremos carne. Empezaron a pedir. Y miren, hermanos, y ponga cuidado a esto que voy a decir. Ahí Dios se enfadó. Dios se enfadó con ellos. Y cuando Dios se enfada, cuando uno ora en la carne, ponga cuidado a esto, cuando uno ora en la carne y empieza a pedir cosas que Dios no están en el propósito de Dios, que no están en la voluntad de Dios, puede contestar esa oración, pero usted va a estar metido en un problema. Cuando usted pide cosas en la carne, cuando usted insiste en tener algo, cuando usted insiste en pedir cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, Dios se las va a dar. Dios se las va a dar. Aquellos muchachos que andan pidiendo, ay, esa chelita, dame esa chelita, Señor, dame esa chelita, y se la va a dar, pero se va a meter en problemas. Ese rubio, dame. Y ya Dios ya dijo, mira, es loca, no deja, ya te fijaste, ya viste cómo miran las muchachas en la iglesia, ya lo viste. Entonces, pero uno insiste en pedir cosas y Dios le puede conceder esas cosas, y entonces va a estar metido en un gran problema. Cuidado con andar pidiendo las cosas. Yo llegué un día donde mi papá, ya hace mucho tiempo, llegué donde él contento porque había pedido para mis vendedores en una empresa, había pedido carros. Y yo recuerdo que mi papá me dijo, ten cuidado, hijo, te lo pueden dar, ¿no? Porque él, lo que tenía miedo es cuando uno pide en la carne. Yo no entendí. Cuando uno pide en la carne, Dios le puede dar. Cuando uno es necio, cuando uno exige, cuando uno está pidiendo, Dios le puede dar. Miren, hay cosas, cuando uno pide cosas grandes, cuando uno quiere cosas grandes, cuando uno tiene y quiere pasar un grado con notas excepcionales, cuando uno quiere tener un negocio grande, cuando uno quiere tener una casa de oración grande, cuando uno quiere impactar una ciudad, impactar una nación entera, hermanos, miren, hay cosas que todos pueden, pero usted no. Todos pueden navegar en internet por el sitio que quiera, usted no. Todos pueden oír las alabanzas o esas canciones seculares que quieran, usted no. No es porque sea malo, es porque usted está pidiendo cosas grandes. Y esas cosas grandes van a demandar un sacrificio especial. Yo no sé cuánto esté pidiendo usted, pero está dispuesto hoy, esta noche, a comprometerse, a empezar a entrar a esa dimensión del Espíritu, a querer subir una escalera, un peldaño, una posición más. Si está dispuesto, va a que pagar el precio. Es importante que nosotros logremos entender esas dimensiones para que podamos ser fuertes, para que podamos ser una casa de oración que realmente haga historia, que seamos un grupo de gente que impacte, que jalemos y que empecemos a crecer. Allá nos está esperando el otro local arriba. Hay que empezar a orar, hay que empezar a ver, allá está ese hotel, nadie lo ha ocupado, hermano. Ya no vamos a caber aquí dentro de poco. Llevamos 5 o 6 reuniones. Y miren, y estamos cada vez creciendo, y ahí vamos. Y yo sé que vamos a hacer cosas grandes, pero va a tener que pagar el precio. Hay que tener presente, todos pueden, tú no. Entonces eso hay que tenerlo muy presente, muy presente. Miren, no hay que vender uno por alguna cosa, las convicciones que tenemos. Nosotros somos cristianos, nosotros gente de convicción, nosotros estamos apostando, nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes, porque estamos buscando, nosotros queremos subir ese peldaño, nosotros queremos ir un poco más allá y tenemos que pagar ese precio. Hay una encuesta en Estados Unidos, hay una encuesta y hay un artista que hizo una película, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hay una encuesta que dice
que cuántas personas aceptarían ir a la cama con un desconocido por qué cantidad de dinero. La media de las mujeres andaba por unos $10,000. Gente que no... Sí, iba. Los hombres andaban ahí abajo de $100 en sus promedios. Robert Redford hizo una película, si se acuerdan. Hay una familia, una pareja que está pasando dificultades económicas y él resuelve las dificultades económicas por $1 millón. Entonces ellos aceptan entrar en esa dimensión por $1 millón. Algunos pueden decir que, bueno, pero $1 millón. ¿Verdad? Hace unos días estábamos viendo aquí en la casa, el sábado pasado, estábamos viendo temas de valores aquí. Pero cuando llegamos allá a una cooperativa, ahí por San Luis Talpa, nos dicen los hombres, miren, les vamos a dar $750,000 en negocio, pero nos dejan 250,000. Y mi socio empezó a decir, no, mira, que este mundo así es, que aquí, que allá. Y empezó, todos pueden, usted no. Todos pueden, usted no. Hay que pagar el precio, hay que mantenerse, no hay que vender, porque en el momento en que nosotros damos ese salto, lo que perdemos es la bendición. No podemos estar confiando en Dios cuando Dios está con nosotros, nos está bendiciendo. Es cuando estamos en las dificultades, cuando no tenemos, cuando estamos complicados. Allí, porque miren hermanos, si nosotros empezamos a pedir cosas en la carne, Dios nos va a mandar codorniz. Y cuando las comamos, cuando aún tengamos todavía, decía lo que leímos, cuando todavía la carne estaba entre los dientes, la ira de Dios se encendió. Cuando hemos bloqueado nosotros, entonces Dios nos concede y estamos metidos en graves problemas, en graves soluciones. Y Dios le pone un nombre al sitio. Dios le pone un nombre. Yo me di a la tarea de ir a investigar qué quería decir Kibrot Katava. ¿Y saben qué quiere decir? La tumba de la codicia. O sea, la gente quedó ahí como un símbolo, la tumba de la codicia. Se entregaron vendieron sus situaciones, vendieron sus cosas, vendieron sus ideales, cambiaron y empezaron neciamente, y así mucho. ¿Cuántos se han quedado en el camino? Y ahí quedan como el recuerdo de un hermano que no pudo, de un hermano que se regresó, de una casa de oración que quiso salir y no pudo. ¿Cuántos proyectos han quedado en el camino? Porque la gente se le olvidó cuando llegan a los movimientos que otros pueden, pero nosotros no. Aquí no hay retroceso. Cuando uno llega a las cosas del Señor, hay que quemar las naves, como decía la frase famosa de aquellos. No hay retroceso. Cuando nosotros llegamos a empezar y empezamos a pedir esos niveles, empezamos a pedir ese crecimiento familiar, económico, espiritual, ya no hay retroceso. Uno llega y tiene que. Tengo que, decía. Pero en ese movimiento, cuando uno empieza a caminar en el desierto, cuando uno empieza a caminar en los niveles de la fe, en el camino de la fe, aparece otro grave problema. Y ese otro problema es la tumba de los celos. Empieza uno a olvidarse que también hay dificultades, que todo es escuchado, que cualquier cosa que diga, cualquier cosa que haga. Y esta gente empezó a murmurar de Moisés, los mismos hermanos. Empezaron a decirle, es que ya se metió con una mujer de Cus, una africana. Era cusita, decían ellos, se burlaban, porque era una negrita de África, de la zona de Cus. Entonces empezaron a murmurar. Pero miren, hermanitos, cuando uno revisa la Biblia, cuando uno revisa la Escritura, cuando mira, la verdad no era ese el problema. Ellos no estaban queriendo decir que él se había metido con una mujer negrita, fellita, o no sé qué querían decir, porque ellos decían que era mujer cusita y no les gustaba, y el pueblo de Israel no podía entrar en esas alianzas por las culturas de ellos, ¿verdad? Pero cuando ellos entran empiezan
El problema no era ese. El problema está más abajito cuando dicen, bueno, y Dios nos va a hablar solo a través de él. ¿Y por qué yo no puedo? ¿O acaso no soy servidor yo? ¿Acaso no somos siervos nosotros también? ¿Y Dios por qué solo a él le habla? Y empiezan las murmuraciones. Ahí se nos olvida que nosotros estamos siendo escuchados finamente con un oído que traspasa todo pensamiento. Entonces, cuando eso pasa, cuando esas cosas suceden, cuando empiezan las murmuraciones, cuidado. Ustedes se recuerdan lo que pasó en aquella cueva, cuando iba Saúl detrás de David, ¿verdad? Iba, porque Dios de repente, sus enemigos, se los va a poner en la mano. Mire, no se preocupe, usted manténgase haciendo las cosas bien, húndalos más, déles cariño, ore por ellos, pida que Dios los libre. Mire, y cuando venga a sentir, Dios se los va a poner en la mano y usted va a decidir qué hacer. A David, ese enemigo, Saúl, el rey, llegó al hoyo, a la cueva donde descansaba David, ¿verdad? Allí se lo puso. Y si Saúl hubiera hallado a David dormido, hubiera hecho exactamente lo que él hizo con Goliat. Le hubiera arrancado la cabeza con la espada, sin pensar. Pero ¿por qué David solo arrancó un pedacito del manto y se llevó la espada? Dijo, no, yo no voy a levantar la mano contra el ungido de Jehová. Uno tiene que tener un respeto. Por algo Dios lo tiene en ese puesto que lo tiene. Por algo Dios lo ha puesto sobre multitudes. Y Dios lo está respaldando. Usted ahórrese comentarios. A esta gente se le olvidó. Y entonces, cuando uno comete esas cosas, de repente la economía empieza a fallar. De repente estas cosas empiezan a fallar. De repente la familia está metida en problemas. De repente todo empieza a darse situaciones difíciles. Entonces, empieza a salir las cosas mal. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque todos pueden, usted no. Usted está pidiendo cosas grandes. Usted es el que está clamando. Usted quiere ser diferente. A usted Dios lo quiere utilizar para cosas diferentes, para cosas más grandes. Y miren, hermanos, en esta etapa el diablo va a tratar de destruir, el diablo va a tratar de darle en los pies, el diablo va a hacer cualquier cosa, va a destruir su economía, va a enfermar a sus hijos, lo van a echar del trabajo, las cosas le van a salir por otro lado y usted dice, ¿qué pasó? Es que otros pueden, usted no. Usted está pidiendo cosas diferentes. Entonces, la cruz tiene dos lados. Uno es de muerte y el otro es de resurrección. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no queremos ver la parte de muerte, que es donde nosotros de verdad tenemos que pagar el precio, donde tenemos que hacer ese esfuerzo genuino que tienen que tener los hombres de Dios. No todo puede ser que la vida sonría, no puede ser. Él es fiel y Él no lo va a dejar. ¿Y sabe por qué no lo va a dejar? Porque la gente lo mira a usted. Cuando usted empieza y se compromete con Dios, Dios ha respaldado los suyos. Y decía el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Usted no va a pasar una pena, lo que pasa es que uno se desespera, uno dice, fíjate que no tengo, pero de repente aparece la bendición, aparece la bendición. Yo tenía que hacer mucho esfuerzo económico en estos días, hoy llegó la bendición, y yo podía ir y pagar y salir contento y sentir el respaldo de Dios, y Dios me decía cuando venía al carro, así quería que estuvieran, dependiendo de mí, esperando hasta el último momento, porque como decíamos el sábado, los grandes pelean hasta el último round. Muchos no logramos la victoria, muchos no alcanzamos a llegar, porque no hacemos la de Rocky. Sylvester Stallone, para mí es el mejor peleador de boxeo que existe en la pantalla, pero no gana en los primeros asaltos.
tiene que hacer un esfuerzo mayor, gana las peleas hasta en el último round. Muchos no ganamos porque no peleamos, porque no llegamos al último round. Y por último, porque el tiempo corre, Satanás intenta deteriorarlo, Satanás intenta desanimarlo. Y por último, dentro de esas tramas, ya vimos dos: la tumba de la codicia, la tumba de los celos, que van a aparecer, pero aparece con otra estrategia por ahí. No te va a llevar a la tierra prometida. Te está mintiendo. No existe. Esa tierra que fluye leche y miel es mentira. No vas a llegar. Y empieza y trabaja. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegaban aquellos exploradores con aquellos gajos de uva enormes que llegaron? 10 llegaron hablando cosas malas, 2 nada más hablaban cosas buenas. Y la ira de Dios ahí sí que le dijo: no, Moisés, hazte a un lado. Ese pueblo ya no más. Ahí te voy a dar otra nación, pero esos me los termino a todos, no te sirven. Voy a levantar una nación grande y esa va a ser la tuya. Y Dios se enojó de verdad. Dice en Números: pero Moisés respondió a Jehová. Mire qué lindo. Cuando los hombres de Dios empiezan a orar por los demás, cuando empiezan a calmar a Dios, mire lo que le dijo: pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. De cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas adelante de ellos y con columnas de nubes, y de noche en columnas de fuego. No lo va a dejar, hermano. Va a pasar aflicciones, pero ¿sabe por qué no lo va a dejar? Porque Dios es un Dios de poder y no puede permitir que el pueblo, que la gente diga. Lo va a respaldar, va a estar con usted. Amén. Entonces, Juan decía algo, y ahí es donde nosotros debemos estar conscientes cuando demandamos, cuando pedimos cosas grandes. El apóstol Juan se hacía la pregunta y decía: somos la iglesia que el mundo espera. Somos realmente la iglesia que el mundo espera. Nosotros le tenemos que dar esa respuesta. Los que no hemos visto la victoria, los que no hemos encontrado, los que andamos buscando todavía la de nosotros, porque no hemos encontrado todavía nada. Espérese, hermanos, espérese, hermana, tranquila, ya va a aparecer, ya lo va a lograr, porque Dios paga bien la fidelidad. Él está con nosotros, Él no nos deja. Él le decía: no te dejaré ni te desampararé. Solo esfuérzate y sé valiente. A su tiempo Dios va a responder. Hemos entrado en esa parte de la cruz, hermanos. Hemos entrado en esa parte de la cruz, la parte de la muerte. Y ahí no hay retroceso. Yo mencioné en un par de ejemplos, y aquí sí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Cómo se llamaba este? Esopo tiene una fábula. La fábula cuenta que los animales, los mamíferos, entraron en guerra con las aves. Empezaron a dar duro. Pero había un animal que era bien vivo. Él no corría riesgo, su vida nunca estaba en peligro. Porque él, en el día, sacaba las alas y volaba. Y en la noche las guardaba. Si estaba con los mamíferos, guardaba las alas y se hacía pasar como ratón. Y cuando llegaban las aves, sacaba las alas y volaba. Es el murciélago. Un día lo descubrieron, que él no estaba ni con los... Era mentira la de él. Dicen que por eso el murciélago tiene que siempre de salir de noche, porque lo descubrieron, y entonces uno se queda, ¿verdad?, andando de noche, porque no es ni frío ni caliente, dice la Biblia, ¿verdad? Uno tiene que tomar una posición, tiene que estar. Entonces, pero para entrar en esa dimensión tenemos que quemar las naves. La frase que hemos usado durante toda de quemar las naves es una frase que está un poquito conflictada, porque algunos creen que la dijo don Hernán Cortés en su conquista de México,
Cuando él llegó al Golfo, cuando llegaron con toda su gente y vieron la inmensidad de la montaña y toda la tierra de América que había que conquistar, y lo difícil que iba a ser para ellos entrar en esa dimensión, entrar en esa escala, pues, y entonces, y también Alejandro Magno también cuentan que cuando llegó a determinada península, a determinado lugar, él también ordenó lo mismo. Entonces estos hombres, el caso de don Hernán Cortés, cuando los vio ahí mero desmoralizados, como queriendo irse de nuevo a las naves, les dijo: quemen las naves, o por vida o por muerte vamos a conquistar esta tierra. Y Alejandro Magno literalmente dice: contemplad cómo arden los barcos. Es la única razón por la que debemos vencer, ya que de no hacerlo jamás regresaremos a nuestros hogares. Y ninguno de nosotros volverá a reunirse con su familia, ni podrá abandonar esta tierra, porque hoy, la que hoy despreciamos, debemos salir victoriosos en esta batalla, pues el mar es nuestro único camino de vuelta. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Quemar las naves, hermano, es de verdad emprender un proyecto nuevo de vida, emprender un proyecto en una dimensión del espíritu, emprender un proyecto para Dios, hacer algo grande para Dios. Así que ese es el mensaje en esta noche. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque el reto es grande. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta meditación este día. Gracias por haber hablado a nuestros corazones, Señor. Ahora sabemos que tenemos que emprender cosas grandes para ti. Y estamos seguros, estamos convencidos que tú también harás cosas grandes por nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás abriendo un nuevo movimiento, una nueva clase de gente, Señor. Y gracias porque tú nos has llamado a ser parte de esta nueva generación. Me diste a mí cuando nadie me dio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me diste a mí cuando nadie me dio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Gracias, Señor. En esta actitud de oración, todos orando, por favor. Si usted nunca ha recibido a Jesús, si usted nunca ha entrado en esta nueva dimensión, en este nuevo reto de emprender grandes cosas para su vida, emprender grandes cosas para Dios, y espera que Dios también haga grandes cosas por usted, queremos pedirle que ahí donde está, levante su mano en señal de que quiere recibir al Señor como su Señor y como Salvador. Levante su mano. No estamos hablando de cambiar de religión, no estamos hablando de cambiar de iglesia. Simplemente que invite a Jesús a que dirija su vida. Gracias, Señor. Despídenos con tu paz, llévanos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén.